Muy buenas noches a todos los estudiantes de la Institución Educativa San José de la Unión Valle, en especial a los estudiantes del grado noveno en el curso de física. En este video vamos a mostrar las generalidades de la cinemática para ver las aplicaciones que en esta se tienen del trabajo que se ha hecho hasta ahora en vectores, porque son la herramienta esencial para manejar la modelación matemática de fenómenos que tienen que verse desde la perspectiva de la cinemática. ¿Y a qué me refiero con esto? Desde la física hay diferentes ramas y una de ellas pues es la mecánica. Y la mecánica es la rama de la física que se encarga del estudio del estado de movimiento de los cuerpos. Y hago hincapié en la palabra estado, porque las valoraciones que hacemos para poder modelar el movimiento de un cuerpo va a depender de instantes en el tiempo. Y cada uno de esos instantes es a los que hemos de llamar estado. Y la comparación entre los diferentes instantes es lo que vamos a poder deducir que está sucediendo como cambios para poder enfrentar o poder modelar el movimiento del cuerpo. Entonces recordemos, mecánica, estudio del estado de movimiento de los cuerpos. Un estado de movimiento es el reposo. Entonces un cuerpo que tiene velocidad cero es un cuerpo que tiene un estado de movimiento en donde no hay desplazamiento. Entonces, ese estudio se puede hacer desde dos perspectivas que son darle respuesta como a dos preguntas. En el movimiento del cuerpo, una línea de trabajo es la de preguntarse el cómo. Una línea de trabajo, como les decía, es preguntarse el cómo. Y el cómo se refiere a estar mirando en cada unidad de tiempo qué está haciendo el cuerpo, dónde está ubicado, qué tanto se ha desplazado, a qué velocidad se ha desplazado y si existen cambios en esa velocidad de tal manera que conduzcan a tener aceleraciones. Y otra perspectiva muy distinta es la de estudiar el por qué. Y el por qué se estudia desde la dinámica. Y el por qué se refiere a la causa que implica el cambio en la forma de moverse de un cuerpo. Y eso es muy sencillo. Se resume en una sola palabra. La causa de que un cuerpo cambie la forma de moverse es la fuerza. Mientras la descripción del cómo implica una gran cantidad de variables. ¿Como cuáles? La primera de ellas, la posición. Se identifica con la letra R minúscula y la posición la vamos a definir como la ubicación de un cuerpo con respecto a un punto de referencia dado. La ubicación de un cuerpo con respecto a un punto de referencia dado en un tiempo determinado. Cuando el cuerpo cambia de posición, entonces ya vamos a tener el vector de desplazamiento. Y miren que aquí vamos a utilizar una expresión que se llama la letra griega delta. Y la letra griega delta significa el cambio en una variable. ¿En cuál variable? En la variable vector posición. Es decir, que el cambio va a ser igual al vector posición final menos el vector posición inicial. Entonces el desplazamiento es comparar la posición donde estoy menos la posición donde estuve.
Cada una de esas posiciones es lograda en un tiempo determinado. Entonces, cuando se registra ese cambio es porque tenemos un desplazamiento. Pero ese desplazamiento lo tenemos que contrastar con el tiempo que demoremos en hacerlo. Entonces, cuando ya comparamos el desplazamiento con respecto al tiempo que demoremos en hacer dicho desplazamiento, es decir, el tiempo transcurrido, entonces esta relación va a ser igual a la velocidad. Ya tendremos la velocidad. En algún movimiento, la velocidad puede cambiar. Entonces, ya podremos tener, no un delta R, sino un delta V, donde tendremos que el vector cambio de velocidad va a representar la resta entre la velocidad que tiene actualmente el cuerpo menos la velocidad que tuvo el cuerpo. Y cuando ese cambio de velocidad lo relacionamos con el tiempo necesario para que ocurriese, es decir, el tiempo transcurrido, entonces lo que vamos a obtener es la variable aceleración. Entonces, en resumidas cuentas, cuando nos dicen que hagamos la descripción de la cinemática de un cuerpo, es que me están pidiendo razón de 4 cosas: de la posición, del desplazamiento, de la velocidad y de la aceleración, si hubiese al lugar todas esas variables. Y todas ellas son vectoriales. Todas ellas son vectoriales. Ah, claro, hay otras variables que también podríamos medir que no son vectoriales, pero están muy relacionadas con el movimiento, como son el espacio recorrido, la rapidez y el tiempo. El tiempo es una cantidad no vectorial. La rapidez está muy relacionada con la velocidad, pero miremos que la velocidad viene de la relación o la división entre el desplazamiento y el tiempo, mientras la rapidez viene de la división entre el espacio recorrido y el tiempo. Ahí es que hay alguna diferencia entre espacio recorrido y desplazamiento, sí, porque en la única situación donde esas dos cantidades son iguales es cuando el movimiento es en línea recta. Pero cuando pueden haber variaciones en la trayectoria, entonces una cosa es el espacio recorrido y otra cosa es el desplazamiento, porque el desplazamiento solo me compara la posición final con la posición inicial, sin importar qué trayectoria hubo que tomar para ir de una posición a la otra. En cambio, el espacio recorrido sí está preocupado por el camino real que nos llevó de una posición a la otra posición. Bueno, entonces al tener eso en cuenta, en la capacidad de trabajo que tenemos hasta este momento, pues solo vamos a analizar 2 tipos de trayectorias. La primera trayectoria de ellas es la trayectoria rectilínea, en línea recta. Y entonces esa trayectoria puede ser modelada con un modelo que ha de llamarse MRU y se llama movimiento rectilíneo uniforme, y el otro se llama MRUA, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. El movimiento rectilíneo uniforme tiene una característica en especial. Su característica es que el vector velocidad debe permanecer constante. ¿Y qué significa que un vector velocidad permanezca constante? Que hay constancia en el tamaño del vector, en la dirección del vector y en el sentido del vector. O sea, todas las consideraciones que tenemos para un vector deben cumplirse para el caso del vector velocidad.
Y cuando no hay algún cambio en el vector velocidad, entonces recurriremos al otro modelo, al modelo movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Pero esos cambios en la velocidad tienen un condicionante. ¿Y cuál condicionante es? Es de que la aceleración debe ser constante. ¿Y qué se va a referir con que la aceleración sea constante? Es que los cambios que tiene que generar la velocidad deben ser siempre los mismos. Ejemplo, ir subiendo la velocidad de 10 en 10 o disminuirla de 5 en 5 y que siempre sea la misma tasa o de crecimiento de la velocidad o de decrecimiento de la velocidad. Las otras trayectorias a trabajar serán las trayectorias circulares. ¿Cómo sí que las circulares? Pues recordemos que una trayectoria circular es una curva, pero no cualquier curva, una curva que debe tener el radio constante. Entonces, estas son dos limitantes muy fuertes para el análisis de los movimientos. A pesar de que las trayectorias pueden ser cualquiera, nosotros solo estamos en capacidad de convertir o de tratar de seguir ese fenómeno a través de la combinación entre trayectorias rectilíneas y trayectorias circulares. Trayectorias circulares pueden ser círculos completos, medios círculos o pedazos de círculo. Lo importante es que sean pertenecientes a un círculo, es decir, que el radio de giro siempre permanezca constante. Bueno, ¿y cómo es entonces que vamos a ver la interacción que se da entre todas esas variables? Entonces miremos este esquema que nos va a dar nuestra guía para ese trabajo. Lo primero es observar que hay una trayectoria real. Voy a tratarla de marcar aquí. La línea que está allí, que para nuestro color de muestra ya aparece como rojiza, es la trayectoria real bajo la cual se está moviendo un objeto. Entonces, lo primero que nosotros debemos saber es dónde inicia nuestra observación y dónde termina nuestra observación. Para el caso que está ahí dibujado, nos muestra que este es el sitio en el cual va a iniciar nuestra observación. Que el cuerpo se venía moviendo antes de alguna otra forma. No hace parte de mi estudio. Yo elijo cuál es el sitio desde dónde va a comenzar la observación y también dónde termina la observación, que para el caso que tenemos en el dibujo la observación termina en este lugar. Bueno, y entonces observemos que lo primero que yo debo establecer para poder hacer mi trabajo de estudio cinemático es definir el sitio desde donde cual voy a hacer la observación. Para el caso del dibujo, mi punto de observación queda aquí, en ese sitio donde estoy marcando ese puntico. Y entonces observamos sobre el dibujo que hay una serie de vectores que nacen en ese sitio y llegan a unos puntos determinados. Puntos que se refieren a las observaciones que se han podido tener para llevar las cuentas del tiempo. Entonces, en un tiempo cero, la ubicación del cuerpo es este sitio, por eso está ese vector. Pero a un tiempo 1, el cuerpo ya va en este sitio y por eso hay un vector que está allí.
Para un tiempo 2, el cuerpo ya va en este sitio y por eso hay un vector que llega allá. En un tiempo 3, el cuerpo ya está en este sitio y hay un vector que llega allá. Y en un tiempo 4, el cuerpo ya va en este sitio y por eso hay un vector que va para allá. Esos vectores, ¿qué son? Son los vectores de la posición, porque a partir de un punto de referencia estamos dando la ubicación del cuerpo en un tiempo determinado. Entonces el cuerpo aquí está en el tiempo t0, aquí estará en el tiempo t1, acá estará en el tiempo t2, acá estará en el tiempo t3, acá estará en el tiempo t4, entendiendo como estos tiempos, una hora a las 2 de la tarde, a las 3 de la tarde, a las 3:05 de la tarde, a las 4:06, una hora determinada. Bueno, podemos observar entonces, retiremos las líneas para que miremos bien, que hay un vector que está uniendo el punto inicial 0 con el punto 1. Y hay un vector que está uniendo el punto 1 con el punto 2. Y hay un vector que está uniendo el punto 2 de medición con el punto 3 de medición. Y hay otro que está uniendo el punto 3 con el punto 4. Esos vectores que están representando el desplazamiento. Y como pueden ustedes ver, son líneas rectas porque son vectores. Y no están obedeciendo para nada a ninguna de las curvaturas que presenta la trayectoria. Porque nuestro modelo tiene la limitante que no es capaz de seguir completamente a la trayectoria real que esté teniendo un cuerpo. Si la pudiera seguir perfectamente es porque tendríamos infinita cantidad de puntos de medición del tiempo para hacer el seguimiento. En la actualidad tenemos herramientas tecnológicas que nos permiten hacer un seguimiento muy parecido a ese ideal, y es la inserción de los GPS. Y por ello usted, colocando en un caso un contexto, puede ver en una carrera ciclística que a cada corredor se le coloca un chip que porta el GPS para poder llevar su posición en todo momento. Yo creo que de pronto más de uno se sorprende cuando pasan una imagen televisiva desde un helicóptero y dicen, vea, allí va tal ciclista, tal ciclista, tal ciclista. ¿Y cómo hace para ver en medio de todas esas camisetas? Pues porque lleva la lectura del GPS y ese da la ubicación en todo momento de ese cuerpo. Pero pues aquí parece ser que no tenemos GPS porque en toda esa trayectoria tan larga solo tenemos 4 puntos de medición y un quinto punto que es el punto inicial, de donde empezamos toda la medición. Entonces observemos que por ello es que el modelo apenas si persigue a la realidad. Las flechas que están ahí marcadas no son capaces de describir todas las curvaturas que tiene esa trayectoria. Y a cada una de esas flechas la vamos a llamar el desplazamiento. Y por ejemplo, esta primera flecha corresponde al desplazamiento que sería la resta entre el vector 1 y el vector posición 0. ¿Y eso qué quiere decir? Que está reflejando el desplazamiento que hubo desde el punto inicial hasta el primer punto de medición. Ahora, corremos este allí. Si vemos el segundo vector, ese vector también es un desplazamiento, pero es la comparación entre cuáles posiciones. La posición a la que llega, que es la posición 2, comparado con la posición 1.
Entonces miremos que la posición siempre se habla de donde estoy menos donde estuve. Ahora, el siguiente vector de desplazamiento, ¿a qué se va a referir? Pues este vector de desplazamiento, este de acá se va a referir a la comparación entre la posición 3 de medición comparado con la posición 2. Y el último vector de desplazamiento, pues va a ser la comparación entre la posición final, es decir, la posición 4, comparado con la posición inmediatamente anterior, que fue la 3. Entonces, alguno de ustedes ya verá en pantalla y dice, ¿y si no tuviésemos todos esos puntos de medición, qué estaría diciendo el modelo? Pues ¿saben qué estaría diciendo el modelo? Ya lo voy a representar. El modelo estaría diciendo que el cuerpo solo se mueve así. Porque estamos comparando el punto inicial del movimiento con el punto final del movimiento. Ay, pero es que la carretera no va por ahí. ¿Cómo hacer tan cortica? Y mire todas las curvaturas que tiene y toda esa longitud. Pero si usted perdiera esos puntos intermedios de medición, eso es lo único que tendría. Supongamos que la carretera fuera la carretera para mostrar cómo se va de la Unión a Versalles. Pero lo único que nos está importando es a qué horas arrancó de la Unión, a qué horas terminó de llegar a Versalles. Y ya, solo tendría esos cambios en sí. Bueno, entonces ya con eso justificamos esos vectores azules. Ustedes me dirán ahora, bueno, y esos vectores pequeños de velocidad, ¿qué son? Miremos un detalle. Los vectores azules son el desplazamiento. Pero si al desplazamiento yo lo divido por el cambio en el tiempo, entonces yo ya estoy, al dividirlo por el tiempo, que es una cantidad no vectorial, lo que estamos haciendo es cogiendo al vector desplazamiento y dividir su tamaño. Entonces resulta en un tamaño más pequeño, pero como se está dividiendo por un número, lo único que ha de cambiar es el tamaño. No va a cambiar la dirección, no va a cambiar el sentido. Y por ello es que usted observa que el desplazamiento primer desplazamiento es este vector y el vector velocidad conserva su misma dirección y sentido. El segundo desplazamiento es este vector y el vector velocidad mantiene esa dirección y ese sentido. El tercer desplazamiento es este vector y miren que ahí está la velocidad 3 conservando dirección y sentido. Y el último vector de desplazamiento es este. Y tenemos la velocidad conservando la dirección y el sentido. ¿Cuál velocidad? La velocidad del punto al cual llegamos. La velocidad del punto al cual llegamos. Bueno, entonces miremos un detalle. Mire que cambiar la cantidad de puntos de medición puede cambiar el vector resultante en la modelación. ¿Cómo así? Miren este detalle. Si yo no tuviera esos puntos de medición, sino solo el punto inicial y el punto final, ¿cómo sería la velocidad en el punto final? Sería conservando la dirección y sentido de ese desplazamiento. Y miren que al final, por cuenta de que tenemos varios puntos de medición, la velocidad final nos dio en una dirección muy distinta. Entonces son detalles que tenemos que tener en cuenta para nuestra modelación. Entonces, vamos a concentrar ahora nuestra atención en los cambios que se registran en esas velocidades. Miremoslo aquí.
Entonces, observe usted que en este gráfico que se encuentra acá, tenemos cómo nos resultó el vector velocidad 1 y cómo nos resultó el vector velocidad 2. Y entonces tenemos un tercer vector, un vector que está aquí, al cual llamamos diferencia de velocidad. Y ese, para el caso que tenemos ahí, sería la diferencia entre la velocidad 2 y la velocidad 1. Y si ese vector, cambio de velocidad, que es la velocidad 2, menos la velocidad 1, lo dividimos por el tiempo en el cual se genera el cambio, es decir, la resta entre la hora 2 y la hora 1, entonces lo que vamos a obtener es el vector aceleración. La aceleración que ocurre entre el punto 1 y el punto 2, que es el vector azul que estamos observando allí. Ahora, cambiamos de gráfico y nos vamos a relacionar lo que hay entre el punto 2 y el punto 3. Entonces ya concentramos nuestra atención en este gráfico de acá. Entonces miren que ahí está dibujada la velocidad 2, la velocidad 3 y hay un vector cambio de velocidad, que es el que aparece representado aquí. Es el vector cambio de velocidad, que es la velocidad del punto al que llego menos la velocidad del punto de donde partí. Y si yo divido eso por el tiempo, entonces al dividirlo por el tiempo, vamos a encontrar que lo que se obtiene es la aceleración sufrida en ese trayecto. ¿Y qué es la aceleración? La cuantificación del cambio en la velocidad. Y de esa misma forma vamos a poder tener en un último gráfico los cambios que nos suceden entre el movimiento desde el punto 3 al punto 4. Observemos que nos aparece en esta parte de la gráfica. Entonces ahí podemos ver que la velocidad 3 y la velocidad 4 y por tanto el vector cambio de velocidad aparece como un pequeño vector aquí casi en vertical para la escala que tiene pues el dibujo, y entonces ese vector pues nos está comparando la velocidad que finalmente tuvo el cuerpo menos la velocidad del punto 3, y cuando lo dividamos por el tiempo en el que ocurre ese cambio, es decir, la resta entre la hora 4 y la hora 3, pues entonces lo que voy a obtener es la aceleración. Y en ese momento, cuando ya tenemos o damos razón de posiciones, desplazamientos, velocidades y aceleraciones, es que ha terminado nuestro análisis cinemático. Entonces, cabe recordar las convenciones que hemos utilizado para el dibujo, donde tenemos vectores posición, denominados R0, R1, R2, R3 y R4, vectores desplazamiento. El delta R1 se refiere a la diferencia entre R1 menos R0. El delta R2 se refiere a la diferencia entre R2 y R1. El delta R3 se refiere a la diferencia entre R3 y R2. Y el delta R4 se refiere a la diferencia entre R4 y R3. Y habrá un delta R total, que es la comparación solo entre el punto final, que es el punto 4, y el punto inicial, que es el punto 0. Tenemos vectores velocidad. La velocidad inicial la tenemos que asumir y solo damos cuenta de los puntos finales en cada una de las trayectorias. Por eso es que conocemos la velocidad del punto 1, la velocidad del punto 2, la del punto 3 y la del punto 4.
Asimismo podremos reconocer los vectores cambios de velocidad, cambio de velocidad entre 1 y 2, el cambio de velocidad entre 2 y 3 y el cambio de velocidad entre 3 y 4. Y esos, pues al existir esos vectores cambio de velocidad, pues dan origen a el vector aceleración. Entonces recordemos que entonces las definiciones que traemos de aquí son R, vector posición, delta R, vector desplazamiento. Cuando a delta R lo dividimos por el tiempo transcurrido, es decir, la diferencia entre las horas del punto inicial y final, entonces eso ya será la velocidad. Si hay cambio en la velocidad, pues me produce el vector cambio de velocidad, pero si eso lo dividimos por el tiempo en el que ocurren los cambios, entonces me genera el vector aceleración. Entonces ahora lo que vamos a hacer es aterrizar todos estos conceptos vectoriales en el estudio del movimiento de un cuerpo y vamos a empezar con la aplicación de un primer modelo que va a ser el modelo de movimiento rectilíneo uniforme. Bueno, entonces, como les decía, el movimiento rectilíneo uniforme se refiere a un movimiento en el cual vamos a considerar que el vector velocidad permanece constante. ¿Y qué se refiere que ese vector velocidad permanezca constante? Que sea constante en el tamaño de ese vector velocidad, o sea, que no haya variación en el tamaño, que no haya variación en la dirección y que no haya variación en el sentido, es decir, que el movimiento sea en línea recta. Entonces vamos a recrear esta situación a través de un ejemplo. Permítanme posicionar la imagen. ¿Y qué vamos a ver acá? Nos muestran una trayectoria recta. En esa trayectoria recta nos muestran que hay un punto de referencia, un primer punto de medición que va a ser el inicial para empezar a hacer el análisis. Un punto 1 de medición, un punto 2, un punto 3, un punto 4, un punto 5. Y ese punto 5 para nosotros va a representar el punto final de análisis. Nos muestra que tiene entonces unos datos. ¿Qué nos está diciendo? Que este es el movimiento de un carrito. Entonces, ¿qué dato nos da? Nos da de que esta posición es la posición correspondiente al tiempo 0, al tiempo 1, al tiempo 2, al tiempo 3, al tiempo 4 y al tiempo 5. Para la escala que podamos tener como referencia en la medición, nos está diciendo que medio cuadrito nos corresponde a 1 kilómetro de distancia, un cuadrito completo a 2 kilómetros de distancia. ¿Y cuál podría ser el contexto del ejercicio? En el contexto nos van a decir que un vehículo que se mueve sobre una línea recta registra las siguientes posiciones a medida que pasa el tiempo. Entonces, como mi punto de referencia queda aquí en la parte de atrás, entonces diremos que la primera posición corresponde al lugar ubicado a 4 kilómetros del punto de referencia. El primer lugar de medición corresponde a 14 kilómetros medido desde el punto de referencia. La siguiente punto de medición corresponde a un sitio ubicado a 24 kilómetros del punto de referencia. Después a un sitio ubicado a 44 kilómetros desde el sitio de referencia. Después
otra posición que se encuentra a 54 kilómetros desde el punto de referencia y un último punto a 59 kilómetros desde el punto de referencia. ¿Y cuánto tiempo pasa para poderse mover entre cada uno de esos sitios? Entonces aquí tenemos en cuenta que el tiempo cero son 0 minutos. La primera posición, la primera medición la hacemos cuando él lleva 2 minutos moviéndose. La segunda medición cuando lleva 4 minutos moviéndose. La tercera medición cuando lleva 8 minutos moviéndose. La cuarta medición cuando lleva 10 minutos moviéndose. Y la quinta medición cuando lleva 11 minutos moviéndose. Bueno, y entonces ya teniendo esos datos, hagamos un mapa vectorial. Aquí todos los vectores quedarían trazados sobre la línea horizontal que corresponde a la trayectoria. Entonces, para poder ver de una mejor manera el fenómeno, ¿qué vamos a hacer? Lo primero es representar los vectores posición y sin hacerlos uno encima del otro, sino que los vamos a desplegar como hacia abajo para poder ver claramente las cuentas. Tenemos nuestro primer vector posición, que es el que une al punto de referencia con el sitio inicial de la medición. Ese vector es el vector R0 y para nosotros mide 4 kilómetros. Este será el vector R1 y mide 14 kilómetros. Este será el vector R2 y mide 24 kilómetros. Este es el vector R3 y mide 44 kilómetros. Este es el vector R4 y mide 54 kilómetros. Y este es el vector R5 y mide 59 kilómetros. Entonces, observemos que entre esos vectores hay diferencias. ¿Y por qué hay diferencias? Pues porque el cuerpo se ha desplazado. Si tomamos en cuenta nuestro primer vector, que es el R0, contra el vector R1, encontramos que hay una diferencia. Es decir, las dos cabezas de los dos vectores no llegan al mismo sitio, sino que va a existir un vector que establece una cierta diferencia entre la cabeza de la posición inicial y la cabeza de la posición final, que en este caso sería el punto 1 y corresponde al vector que tenemos aquí en azul. Y ese vector es el vector de desplazamiento. Si el final mide 14 y el inicial mide 4, ¿cuánto mide la diferencia? Pues mide 10 y por eso es que dice desplazamiento igual a 10. Cuando ya comparamos el vector posición 1 con el vector posición 2, nos damos cuenta entonces que hay una diferencia también y que esa diferencia la genera este vector, porque el vector inicial mide 14, pero el vector final mide 24. ¿Cuánto es la diferencia entre los dos? 10. Después, si pasamos a la comparación entre los otros dos puntos, observamos entonces que tenemos que la posición inicial sería el 24, pero la posición final es el 44. Por tanto, entre ellos hay una diferencia de 20. Diferencia de 20. Si hacemos la siguiente comparación, pues veremos que la posición inicial es 44 y la posición final es 54. Entonces la diferencia entre los dos es 10. Y el último desplazamiento, el que ocurre entre el punto 4
y el punto 5, miremos que la posición inicial es 54 y la posición final es 59. Entonces la diferencia entre los dos me va a dar 5. Entonces ustedes dirán, venga un momentico, pero ahí no hay un parámetro fijo. Mire que los dos primeros desplazamientos son iguales entre ellos, miren 10, pero el que sigue ya mide 20 y el que le sigue vuelve a medir 10 y el final mide 5. Ahí no hay un parámetro en el cual podamos decir que es un movimiento rectilíneo uniforme. Pero yo les diría, esperen un momento, porque no es comparando desplazamientos, es comparando velocidades, es decir, la relación entre el desplazamiento y el tiempo necesario para que ese desplazamiento ocurra. Entonces, si nos vamos a eso, y lo vamos a ver aquí en el gráfico, nos va a mostrar lo siguiente, y es la primera velocidad, la velocidad del punto 1, la que debería surgir aquí. Esa velocidad que va a ser igual al desplazamiento 1, que es 10, dividido por el tiempo, por la diferencia en el tiempo. ¿Y cuál es la diferencia en el tiempo? El punto 1 lo logramos en el minuto 2 y el punto 0 lo tenemos en el minuto 0. Entonces por eso usted observa que dice 10 dividido 2 y ese 10 dividido 2 ¿qué va a dar? Va a dar 5. Cuando nos vamos a buscar la velocidad en el punto 2, entonces la velocidad en el punto 2, ¿qué vamos a tomar en cuenta? El desplazamiento anterior, que era 10, el que da origen a ese vector, sobre la resta de los tiempos. ¿Y cuánto es la resta de los tiempos? Estamos en un tiempo igual a 4 menos en un tiempo igual a 2. Entonces 4 menos 2 da 2. Entonces me queda 10 dividido 2 y ese 10 dividido 2 va a ser igual al que está en el otro. Entonces en un lado me va a dar 5 y en el siguiente también me va a dar 5. Hasta ese momento el movimiento entre el punto 0, el punto 1 y el punto 2 son iguales en velocidad y podríamos corresponderlos a un movimiento rectilíneo uniforme. Pasamos al punto en el cual vamos a valorar la velocidad 3. Y ahí ustedes dirán, venga, pero es que el desplazamiento es más grande. Sí, el desplazamiento es más grande, pero porque ocurre en un tiempo más grande. Miren, dice que es 20 kilómetros, sí, de desplazamiento, pero ocurren entre el minuto 4 y el minuto 8. Y la diferencia entre los tiempos son 4 minutos. Y entonces si a 20 lo dividimos por 4, nos sigue dando el mismo 5. O sea que allí también tenemos, desde el punto 0 hasta el punto 3, tenemos movimiento rectilíneo uniforme. Si buscamos la velocidad del punto 4, entonces el desplazamiento que origina eso es este, que vale 10, y la diferencia en el tiempo son 2 minutos. Observemos que vamos del minuto 8 hacia el minuto 10. Y entonces si divido 10 sobre 2 me va a dar 5. Y en el último, que podría ser como controversial y decir usted, no, pero es que ese es mucho más pequeño. No, sigue siendo la misma velocidad. ¿Por qué? Porque relacionamos un desplazamiento que apenas es 5, pero con una diferencia en el tiempo que apenas es 1, un minuto. 5 dividido 1 me va a dar 5. Y entonces por ello encontramos que en todo momento se nos está dando que todas las velocidades me dieron 5 kilómetros por cada minuto en I. O sea que las 5 velocidades resultaron siendo iguales.
Si seguimos haciendo el ejercicio y buscamos los vectores cambio de velocidad, encontramos que el primer cambio de velocidad va a dar 0, porque pues una cantidad menos la misma cantidad me va a dar 0. Un segundo cambio de velocidad también me da 0, el tercer cambio de velocidad también me da 0 y el cuarto cambio de velocidad me da 0. Y los vectores cambio de velocidad son los que originan la aceleración. Entonces por ello es que encontramos que la aceleración entre el tramo 1 y el tramo 2 da 0, entre el tramo 2 y el tramo 3 da 0, entre el tramo 3 y el tramo 4 da 0 y la aceleración entre el tramo 4 y el tramo 5 también da 0. O sea, de que cuáles son las conclusiones que hemos de sacar desde un movimiento rectilíneo uniforme, es que el vector velocidad permanece constante. Y si el vector velocidad permanece constante, ¿cuánto tiene que valer la aceleración? La aceleración debe valer 0. Entonces, espero que este ejemplo haya ayudado para la comprensión y refuerzo de lo que vamos a ver en clase. Que tengan muy buena noche.